Quiero saludar a quien nos acompaña en el estudio en la tarde de hoy, Pablo Gómez de Olea, que es el embajador de España en Colombia. Señor embajador, muy buena tarde, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tendría yo que comenzar después de oír al rey preguntando, ¿está fracturada Cataluña y amalgamada España en su totalidad alrededor de lo que está planteado o está fracturada España? Pues yo creo que lo que ha intentado el gobierno de la Generalitat es precisamente eso, dar una imagen de fractura. Y la realidad de las encuestas y la realidad incluso de este referéndum ilegal y fallido, sin ninguna garantía, es que hay apenas un 30% o algo más de un 30% que apoya esas aspiraciones independentistas del gobierno de la Generalitat. Por tanto, son ellos mismos los que han querido escenificar esa fractura. Por lo tanto, yo quiero rechazar la idea de que hay una España en contra de una Cataluña fracturada. Al contrario, yo creo que hay un gobierno irresponsable que ha puesto a la ciudadanía en esa tesitura tan dolorosa de enfrentar unos contra otros. La comunidad internacional ha apoyado al Estado español. Pero a la vez ha reaccionado también hacia lo que ha sido la represión que hemos visto. ¿Cómo explicar o cómo explicarle a la comunidad internacional lo que aquí ha ocurrido? Bueno, yo haría una aclaración sobre lo que ha dicho. En primer lugar, el apoyo ha sido irrestricto y sin ninguna condición. Y lo que se han pedido es que se restrinja la violencia, es decir, que no se incurra en la violencia. Pero yo creo que era un mensaje muy claramente dirigido a los independentistas catalanes. En segundo lugar, los pronunciamientos que ha habido del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido en el sentido de que hay que investigar los hechos ocurridos durante el 1 de octubre, investigación a la que, por supuesto, el Estado español va a estar siempre abierto y si hay que depurar responsabilidades, en el caso de que las hubiere, se hará. Pero en todo caso, lo que ha hecho la acción policial el 1 de octubre fue responder a un mandato de la justicia española, a una orden judicial para preservar el derecho de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que no querían verse en esa situación. Ahora mismo estamos viendo imágenes también en Cataluña de la gente protestando por policías alojados en los hoteles y ya se habla también de crímenes de odio que tienen que ser investigados. Bueno, yo creo que las imágenes de los insultos y de esa rabia en contra de los policías es algo verdaderamente lamentable. Yo creo que es triste incluso y verdaderamente pueden derivarse responsabilidades penales de ello. Ya lo investigarán los jueces y los tribunales en España y la Fiscalía. Pero sobre todo lo que hay que dejar bien claro es que España es un Estado de Derecho y las responsabilidades penales de quien sea y a quien correspondan se van a depurar en los tribunales. Y eso evidentemente atañe a todos, incluido a los gobernantes. Y en este caso el gobierno de la Generalitat tiene que ser consciente de que está cometiendo o está en una tesitura y en una situación de irresponsabilidad que puede derivar en responsabilidades claras y evidentes. El señor Puigdemont sostiene que en este referéndum ellos obtuvieron 2 millones y medio de votos. ¿Cómo certificar que esos votos son reales cuando hemos escuchado testimonios de gente que dice que votó 2 y 3 veces? ¿Quién puede certificar que eso sea así? Y en el caso de que fuese, entiendo que Cataluña tiene 7 millones y medio de habitantes. ¿De qué mayoría hablamos? ¿No habría ganado la abstención entonces? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Evidentemente no ha habido ninguna garantía en la votación, no ha habido garantía en la constitución de las mesas. En el censo se cambiaron las reglas de votación 45 minutos antes de la apertura. A las 4 de la mañana aproximadamente se estaban contabilizando 70.000 votos y de repente pasaron en una hora a contabilizar casi 1,5 millones, 2 millones. Es decir, hay unos indicios claros de que se han cometido enormes irregularidades. Hay más de 70 municipios en Cataluña en los que los votos son ampliamente mayores que el número de votantes censados. El censo aproximadamente en Cataluña son de 5.300.000, los votos según la Generalitat son de 2.200.000, eso da un total aproximado de un 42% y de ese 42% aproximadamente, según el gobierno de la Generalitat, votaron el 38%. Es decir, que
es evidente que el referéndum ha sido un fracaso por la ilegalidad y por la falta de garantías, pero incluso por los resultados. Yo no sé cómo pueden legitimarse en el voto de apenas el 30% de la población para tomar una decisión tan drástica, tan rupturista, tan antidemocrática como la que están asumiendo. ¿Qué pasa, señor embajador Gómez de Olea, si la Generalitat, si el señor Puigdemont insiste en declarar la independencia? ¿Aplicaría el Estado español el artículo 155 de la Constitución, que dice que si las autonomías violan la legalidad, simplemente la desplazan y asumen el poder? Bueno, esa es una de las opciones que están en la Constitución. Yo ahora mismo ignoro cuál va a ser la decisión final del Gobierno, pero lo que estoy convencido es que el Gobierno lo que quiere es recabar el mayor apoyo político posible. De hecho, el propio presidente Rajoy ha pedido comparecer en el Parlamento la próxima semana. Está teniendo intensos contactos con todos los grupos políticos y, hasta donde yo sé, ninguno de los grupos políticos que están en contacto con el Partido Popular, que está en el Gobierno, ha descartado la posibilidad de tener que utilizar el artículo 155 de la Constitución. Por lo tanto, es una opción que está ahí y que puede ser utilizada, por supuesto. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle, señor embajador. Se habla de democracia, de respetar el derecho del pueblo, de declararse la independencia. Entiendo que el señor Puigdemont tendría la potestad de nombrar los poderes. ¿En qué se diferencia eso de lo que pasa en Venezuela con Nicolás Maduro, por ejemplo? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque realmente al final esta deriva independentista del gobierno catalán tiene los apoyos que todos conocemos que tienen, ¿no? Y entre ellos el del gobierno del presidente Maduro, que ya ha indicado varias veces al presidente Rajoy que se tenga que ocupar de este problema y que por qué está reprimiendo el independentismo en Cataluña. Yo creo que toda deriva antidemocrática une tras de sí a todos los antidemócratas, ¿no? Y es un caso claro en el caso de Cataluña por los respaldos que está recabando. Yo solo me atengo a los hechos y que cada uno juzgue quién está apoyando este movimiento en Cataluña. La Unión Europea, el señor Puigdemont ha pedido que la Unión Europea medie y también pues uno se pregunta cómo va a mediar la Unión Europea si España pertenece a la Unión Europea. Bueno, y es otra de los insentidos de las posiciones del gobierno de la Generalitat. Para empezar, esto no es un conflicto internacional, que es lo que quiere pretender el señor Puigdemont, es un conflicto interno que deriva de la violación de la Constitución y de la legalidad española. Por lo tanto, quien tiene que dirimir esto son las instituciones españolas, empezando por los jueces, pero también, y no descarta, y así lo ha dicho el presidente Rajoy, con la mano abierta al diálogo. Eso sí, un diálogo que tiene que ser dentro de la Constitución y de la ley, nunca fuera de la Constitución y de la ley, que es lo que pretende el señor Puigdemont. Por lo tanto, yo creo que eso es una pretensión absurda. La Unión Europea se ha declarado claramente detrás del gobierno español y apoyando la gestión de la crisis por parte del presidente Rajoy, y es lo que va a hacer. Y lo que tiene que tener muy claro el gobierno de la Generalitat es que cualquier eventual independencia va a suponer una exclusión automática de la Unión Europea. Señor embajador, es el desafío más grande de la democracia española, es decir, España fue ejemplo después de Franco, de una transición hacia la democracia que fue ejemplo para el mundo. ¿Es este el mayor desafío que afronta desde ese momento? Bueno, se han afrontado desafíos muy importantes y yo creo que el desafío terrorista fue y sigue siendo uno de los grandes desafíos de la democracia española, pero no cabe duda que este es un golpe de toda magnitud contra los principios básicos de la democracia y de la convivencia ciudadana, y por tanto sí puede considerarse como uno de los grandes desafíos que tiene que afrontar la institucionalidad democrática española. ¿Qué mensaje deja el gobierno español a la juventud, sobre todo catalana, a la que tiene que enfrentarse en este momento a lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que el mensaje es muy claro en el sentido de que, por favor, no se dejen llevar por las manipulaciones de un gobierno que busca los únicos intereses de la ideología sectaria que supone el independentismo y el nacionalismo hoy en día. La gente tiene que tener la racionalidad suficiente para ver las cosas en perspectiva, para ver que juntos se gana más que separados, para ver que la ruptura no lleva a nada y que el nacionalismo al final lo que hace es empequeñecernos a todos en un mundo que lo que tiene que hacer es unirse para afrontar los grandes retos de la globalización y los desafíos de la edad moderna, ¿no? Yo espero que al final reine la racionalidad y que
esto que decía Su Majestad el Rey, de ese flujo de sentimientos y de afectos que el gobierno de la Generalitat quiere romper, que al final acaben imperando. Y una última pregunta, señor embajador. ¿Por qué en un mundo globalizado como el de hoy en día, usted mismo lo ha mencionado, a ratos tienen cabida, digamos, teorías nacionalistas como esta? Bueno, yo creo que el miedo a la globalización, el miedo a enfrentarse a algo nuevo, pues hace a la gente volver al rebaño, ¿no?, al terruño. Y es lo que está pasando en muchas ciudades, en muchas zonas del mundo y en muchos países. Y esto yo creo que es lo que ha pasado en Cataluña. Si a eso se añade también los efectos de una crisis económica muy profunda, eso siempre genera populismos y nacionalismos. Y tenemos los ejemplos en países vecinos aquí de Colombia. Muchísimas gracias al señor embajador Pablo Gómez de Olea, embajador de España en Colombia. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.